Don Daniel Lacalle, bienvenido hasta su casa. Muchas gracias, gracias por invitarme. Daniel Lacalle, nada más y nada menos, un economista de reconocido prestigio e influencia en el mundo hispano en general. Bueno, Daniel, vamos a hablar de este tema fácil y sencillo. ¿Qué está pasando, Daniel? ¿Qué está pasando en el mundo del comercio internacional? ¿Qué es esto? ¿Una guerra arancelaria? ¿Qué es? Cuéntame, dime de primeras, para que el que no tenga ni idea sepa en qué marco nos vamos a mover. De acuerdo. En los últimos 20 años, el mundo se ha acostumbrado a una definición de comercio que era básicamente: a Estados Unidos se le puede exportar absolutamente todo y en los países de cada uno se van levantando barreras arancelarias y no arancelarias cada vez más. Es decir, yo digo siempre que Estados Unidos es la única casa en el vecindario que tiene las ventanas y las puertas abiertas, mientras todo el mundo está poniendo mayores barreras y mayores trabas. Entonces, lo que está ocurriendo es una posición estratégica por parte de la administración Trump, que lo que está intentando hacer es, número uno, que China deje de utilizar los enormes ingresos por exportaciones que recibe para destruir desde dentro el sistema monetario, financiero y político occidental, y además que los socios comerciales de Estados Unidos equilibren la balanza, empiecen a eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, y que Estados Unidos vuelva a un nivel de exportación versus importación similar al que tenía en el año 2000, en el que tenía un pequeño déficit comercial, pero no esta locura en la que se ha metido ahora mismo, especialmente con la administración Biden, debo decir. Oye, Daniel, mira, aquí acabas de decir algo que es importante para clarificar conceptos y demás, ¿no? Barreras arancelarias y no arancelarias. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un arancel? ¿Qué es una barrera no arancelaria? Cuéntanos, para que ya digo, repito, el espectador medio, que se va a ver directísimamente afectado por lo que está sucediendo, sepa de qué estamos hablando. Imagina la persona que nos está viendo que yo produzco coches, ¿no? Y usted también en otro país. Y una barrera arancelaria es que para que yo pueda vender mis coches en su país, me ponen un impuesto, tengo un coste adicional, ¿vale? Eso busca perjudicar al productor de Estados Unidos y supuestamente beneficiar a los productores locales. Eso es una barrera arancelaria, es directamente una carga igual que un impuesto. ¿Qué es una barrera no arancelaria? Por ejemplo, ¿no? Pones un arancel muy bajo, pero, por ejemplo, para recibir el permiso para poder exportar al otro país, tardan 5 años. O, por ejemplo, se pone un impuesto en el otro país que en el otro país se puede deducir entre los productores, pero los exportadores estadounidenses no. O se pone una serie de barreras, por ejemplo, regulatorias, como puede ser, por ejemplo, pues decidir que todos los tapones deben tener una configuración específica, y por lo tanto todos los productores de botellas de Estados Unidos ya de entrada tienen un coste muchísimo mayor, ¿no? Es decir, que funcionan exactamente igual que un arancel. El arancel es directamente poner un impuesto, y las barreras no arancelarias funcionan literalmente como un arancel encubierto. Daniel, mira, has puesto un ejemplo muy bueno y creo que puede llamar la atención. Fíjate, ¿no? Se suele decir que Estados Unidos es un gran imperio que ha impuesto su modo de vida al resto del mundo y sus patrones de consumo, etcétera. Y sin embargo, el que haya viajado con cierta frecuencia a Estados Unidos y a Europa habrá notado diferencias fundamentales en dos ámbitos bien visibles, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, la gran meca de la automoción, los europeos, todo el mundo ha crecido fascinado con películas de carreras, etcétera, y de cochazos americanos, y resulta que en Europa no hay coches americanos. Y la alimentación. La gente va a Costco, ¿no? En Estados Unidos y dice, fíjate qué productos hay aquí, esto no lo hay en Europa. Daniel,
¿por qué en Europa no hay coches americanos? ¿Y por qué también no hay demasiado producto alimentario de Estados Unidos? ¿Tiene algo que ver con esta guerra que se está librando en estos momentos? Absolutamente. Todo el mundo sabe que en la Unión Europea, por ejemplo, hay unas gigantescas barreras comerciales, además de subvenciones, para, entre comillas, proteger al automóvil, a la agricultura y a la ganadería. Entonces, por ejemplo, ¿qué se hace? Se dice, los productos ganaderos y agrícolas de Estados Unidos no pueden venir a la Unión Europea si no cumplen con una serie de reglas en cuanto a la utilización de fitosanitarios y de, digamos, Organismos, organismos genéticamente modificados, por ejemplo, ¿no? exacto, ¿no? Eso no se puede hacer. Sin embargo, la Unión Europea luego dice a Marruecos, a Argelia y a otros países que eso no les aplica, ¿verdad? Eso es un arancel. ¿Por qué no hay coches estadounidenses en Europa? Y sin embargo, hay vehículos europeos que muy pocos ciudadanos norteamericanos valoran, exportados de manera masiva a Estados Unidos, porque hay toda una cantidad de barreras que hacen imposible a los productores norteamericanos vender sus vehículos en Estados Unidos. Es decir, no es que se vendan más vehículos europeos que estadounidenses por su calidad, por su competitividad o por su valor añadido, sino porque hay toda una cantidad de limitaciones que hacen imposible que aquí, en la calle, veas pues un Pontiac o un GMC o un vehículo estadounidense. Oye, Daniel, ¿es el fin del mundo liberal? ¿Se ha acabado la globalización? ¿Estamos viendo los estertores del libre comercio? ¿Vuelve la autarquía? Cuéntame, porque se está diciendo todo esto y además se está diciendo incluso desde ámbitos muy distintos, desde ámbitos de ultraizquierda, desde ámbitos liberales, incluso desde ciertos partidarios de la administración Trump dicen hay que acabar con el modo de comerciar que conocemos actualmente y hay que acabar con el globalitarismo, ¿no? Por ejemplo. Cuéntanos, ¿cuál es el estado real de la cuestión? El estado real de la cuestión es que se está equilibrando la balanza, nada más. No se trata de acabar con el comercio global, ni mucho menos con el sistema liberal, entre otras cosas porque no tenemos un sistema liberal. Lo que tenemos en el mundo ahora mismo es un sistema estatista, depredador, en el que los gobiernos están constantemente poniendo barreras al comercio, a la libertad empresarial, a la libertad económica, para perpetuarse en su poder, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, lo que les da poder a los gobiernos es luego llegar a pequeños acuerdos mano a mano, ¿sabes?, con unos países y con otros. Entonces, lo que mucha gente dice es que se ha acabado la era del multilateralismo. El globalismo lo llama la gente, ¿no? Pero en realidad el multilateralismo es que nunca ha existido. Ha sido el unilateralismo, que ha sido hay que favorecer a China a toda costa. No ha habido multilateralismo, porque si hubiera habido multilateralismo, hoy, con el avance del comercio global, con el avance económico, China se habría visto abocada a abrir su economía, a tener instituciones independientes, a tener respeto a la propiedad intelectual, a tener respeto a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y curiosamente lo que ha pasado en los últimos 20 años ha sido que todas las instituciones multinacionales han estado escoradas a beneficiar a China porque China crecía mucho y China producía mucho, ¿de acuerdo? Pero perjudicando a la vez, en particular a Estados Unidos, ¿no? Ha sido literalmente una gigantesca transferencia de riqueza de los ciudadanos estadounidenses hacia los ciudadanos chinos sin que haya habido una contrapartida por parte de China en cuanto a apertura, democracia, libertad individual, libertad económica, seguridad inversora y seguridad jurídica. Desde la administración Trump y desde los ámbitos que están
o de autores como Robert Lighthizer, autor de No Trade is Free, se está diciendo uno de los grandes errores de Estados Unidos ha sido dar a China el estatus de nación más favorecida, ¿no?, en términos comerciales, y luego permitir que ingresara a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el argumento que se daba en aquel entonces, hace ya un cuarto de siglo, era: chicos, dejemos que entren los chinos, porque como van a experimentar un subidón de prosperidad, van a relajar sus controles represivos sobre la economía y sobre la ciudadanía, y vamos a acabar generando un gran socio muy confiable, y va a ser un igual en términos democráticos y en términos de libertad, ¿no? Y dicen, no, ha pasado todo lo contrario, hemos alimentado al monstruo, dicen, ¿no? Lo que ha ocurrido ha sido que, especialmente a partir del año 2010, la economía china, que estaba abriéndose y que estaba mostrando pues todas esas ventajas, ¿no?, de crecimiento de la clase media, aumento de la prosperidad, crecimiento económico, empresas privadas muy potentes, etcétera, etcétera. Hay un momento en el que al gobierno o al Partido Comunista Chino le empiezan a flaquear las piernas. No le gusta, ¿no? No le gusta lo que está ocurriendo en China porque se le está escapando el control. La tecnología, el crecimiento económico, etcétera, estaban generando un cambio muy significativo. Y entonces, a partir del año 2010, 2011, la economía china empieza no a abrirse, sino a cerrarse. Esto es importante porque no es que no haya habido ningún cambio, es que ha habido un cambio a peor, ¿no? El control de las empresas privadas, el control de las personas, el empeoramiento de la seguridad jurídica, y además, un factor adicional, China, que estaba participando del sistema monetario y financiero global, lo que ha hecho ha sido salirse del sistema global y básicamente tiene un sistema financiero cerrado, completamente opaco, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que ha pasado es literalmente que se ha cometido probablemente el mismo error que se cometió con Rusia, ¿no? Que se pensó, bueno, hay que aumentar el comercio con el régimen de Putin. Cuanto más aumente el comercio y más relaciones bilaterales tengamos, eso llevará indefectiblemente a un proceso de democratización de instituciones independientes, etcétera. Y no ha ocurrido, no ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que, como no ha ocurrido, China, que es una economía gigante, tiene todas las ventajas de estar en un sistema de libre mercado, pero sin estar en un sistema de libre mercado. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que esa es una grandísima diferencia. Por ejemplo, Por ejemplo, hay mucha gente... Sí. Si tú tienes detrás de ti el logo maravilloso de tu empresa. Si yo tuviese el rostro de copiártelo, obviamente lo dirimimos en un esto y yo te tengo que pagar una penalización y me lo prohíbes inmediatamente, ¿no? Eso no ocurre así en China, ¿de acuerdo? Las empresas estadounidenses se han encontrado como hacías WhatsApp y se creaba WeChat y no pasaba absolutamente nada, que es exactamente lo mismo, pero de otra empresa, ¿sabes? Entonces yo creo que es que hay muchos factores que van más allá de si pongo un arancel o si pongo un no arancel, van mucho más allá, que es si lo que queremos es realmente comercio libre o si lo que queremos es estatismo depredador. Claro. Por eso, bueno, desde la administración Trump se está diciendo, se está hablando de fair trade en vez de free trade. Y bueno, te vienen a decir que el free trade, si no es fair, no es del todo free, claro. Fíjate que lo entiende todo el mundo. Fíjate que lo entiende todo el mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de comercio con países africanos, con comercio con Ucrania, con comercio con países de Oriente Medio, fíjate cómo rápidamente todo el mundo habla de fair trade. Y entonces estamos todos dispuestos a que haya un fair trade en el café, por ejemplo, y pagamos un poco más por el café para que no haya una injusticia, ¿no? Curiosamente, eso que lo entendemos perfectamente para Marruecos o para los países de África o para algunos de nuestros socios comerciales, resulta que no lo valoramos para Estados Unidos.
Mira, conviene además decir ¿no? Una serie de cuestiones, ¿no? Eh, Todo el mundo es libre de invertir en Estados Unidos y nadie es libre de invertir en China. Claro, Tú claro, inviertes en Estados Unidos y el Estado norteamericano no tiene ni por qué enterarse claro. y no puedes invertir en China sin que el Estado no solo tenga conocimiento, sino que participe de una manera u otra en tu inversión. Ahorros. Tú, con tus ahorros en Estados Unidos, puedes hacer lo que quieras, invertirlos donde Ah, quieras, en Europa también. En China no puedes hacerlo. En fin, está todo el ámbito así y entonces de repente, bueno, de repente no, porque ya lleva mucho tiempo, nos hemos encontrado con que China ha entrado en Estados Unidos como elefante en cacharrería, ha inundado los mercados con sus productos, se está quedando con deuda de Estados Unidos, el dinero que recibe en dólares le permite ser un actor determinante también en la salud, en la buena o mala salud de la moneda nacional de Estados Unidos, que a la vez es la moneda universal. Están todo este tipo de situaciones, ¿no? Y resulta que, como bien has dicho, China es un enemigo ideológico de Estados Unidos que se considera la alternativa al régimen o al mundo americano, al imperio americano. Ellos vienen a hacer otro tipo de cosas y, sin embargo, ya digo, han tomado posiciones de esta manera en Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde Trump ha dicho, ojo, aquí no vale, y además en su entorno también dicen, y estos que me hablan de Reagan y tal, dicen, a Reagan jamás se le hubiera ocurrido poner la economía americana al servicio de la Unión Soviética, ni permitir que la Unión Soviética jugara con las cartas marcadas en ningún tipo de negociación comercial con Estados Unidos o con sus aliados, ¿no? ujú. Claro, es que yo creo que es algo completamente normal. Nosotros cuando comerciamos exigimos que haya las mismas reglas de seguridad jurídica, seguridad inversora y lo que es normal, ¿verdad? ¿Eh? Claro, lo curioso de todo esto es que hemos aceptado en muchos países durante mucho tiempo que había unas reglas que no aplicaban a China, no aplicaban a China, ¿no? Y por lo tanto, pues lo que está haciendo la administración Trump simplemente es reequilibrar la balanza, reequilibrar la balanza. Tú has hablado antes, Daniel, de las clases medias americanas y de las clases medias chinas. Y este es otro factor interesantísimo, ¿no? Porque hay una denuncia que además es transversal en Estados Unidos sobre el estancamiento de la clase media tradicional del Claro. mundo blue collar que se refleja en libros como Hillbilly's Elegy de J.D. Vance, Ujú. en la propia película o serie de Netflix que se hizo, bueno, y en las imágenes que tenemos todos, ¿no? De los paisajes desindustrializados del interior de Estados Unidos, o las imágenes que tenemos, los que tenemos ya cierta edad, de lo que era Detroit y lo que es hoy en día Detroit, ¿no? Entonces, de repente, dice alguien, ojo, que esta apertura de Estados Unidos se ha traducido en la pauperización o el estancamiento de las clases medias norteamericanas que además ha repercutido beneficiosamente en China, que no tiene como principal objetivo, ¿no? el bienestar de las clases trabajadoras. Y se encuentran, ¿no? Dicen, antes con un empleo industrial una familia norteamericana podía poseer viviendas, etcétera, y ahora se encuentran con que muchas de ellas tienen que recurrir a dos empleos low skill, ¿no? En el sector servicios, que es mucho más volátil en entornos como el actual y que ponen el país en un brete en situaciones de emergencia como la famosa pandemia, ¿no? Del coronavirus. Eso es, claro. Pues yo creo que es que tenemos que ser conscientes simplemente de que el mundo no es una especie de vergel de libre comercio como nos intentan vender por ahí, sino que lo que estamos viviendo en los últimos años ha sido una injusticia, nada más, ¿no? Y que equilibrar la balanza no debería ser un problema para nadie. Todo lo contrario. Y lo más importante aquí es que la gente entienda
que lo que está exigiendo la administración Trump beneficia no solamente a las empresas estadounidenses, sino a las empresas europeas, porque el expresidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, claramente, ha dejado con una evidencia palmaria las gigantescas barreras al comercio que pone la propia Unión Europea, ¿no? Daniel, hoy, el día que estamos grabando esto, viernes 11 de abril, se ha pegado un batacazo el dólar. Bueno, hay mucha gente que dice, esto es una operación, Trump quiere que el dólar esté bajo. ¿Qué hay de cierto en esto, Daniel? ¿Y qué beneficios le aportaría a Estados Unidos tener un dólar depreciado? Bueno, primero, el dólar, la administración Trump no está devaluando el dólar flota libremente. ¿Tú sabes lo que no flota libremente? El yuan, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me parece ridículo que la gente esté buscando aquí teorías de la conspiración, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que el dólar flota libremente, que hay momentos en el que el dólar está un poco más bajo y otros que está más alto, pero el dólar no se ha desplomado. El dólar está hoy, mientras estamos hablando, lo voy a mirar con todos tus... Vamos a mirarlo, ¿vale? ¿Dónde está el dólar hoy? DXY. Está a 100, el índice del dólar, que es exactamente el mismo nivel al que estaba en junio de 2023. ¿Sabes? ¿Entiendes? Son cosas como ridículas. El dólar fluctúa, efectivamente, pero este nivel ha estado en junio de 2023, ¿vale? Ha estado muy por debajo en marzo a junio de 2021 con la administración Biden. Oye, pues es nada, ¿sabes? Es lo de siempre, ¿no? Daniel, una cosa más. Hay mucha gente que dice, bueno, bien, no me parece mal del todo lo que está haciendo Trump. Lo que me preocupa muchísimo es la incertidumbre que está generando, que hay como paralización en o turbulencias en los ámbitos económicos, financieros, bueno, incluso los diplomáticos, etcétera. ¿Tú qué crees que va a pasar a medio y largo plazo? ¿Se va a estabilizar pronto? No sé, ¿qué es lo que ves con mejores ojos y donde ves más riesgos de la situación actual? Yo donde veo más riesgos es en que la Unión Europea se abrace a China, con la equivocada visión de que tiene que combatir a Trump. Y veo riesgo de que haya muchos países que en vez de levantar sus barreras, aprovechen el chivo expiatorio de la crítica a Trump para aumentar sus barreras comerciales. Ajá. Daniel, una última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué le dirías al pequeño inversor, al que tiene sus ahorros en bolsa, que tiene en un fondo de pensiones, no sé, el que vive ahora con bastante inquietud todos estos acontecimientos que se están precipitando? ¿Se tiene que volver loco? ¿Se tiene que desesperar? ¿Tiene que esperar? Tú que eres analista, que además estás especializado también en el mundo de la energía, que es tan determinante para las políticas de Trump, ¿qué tienes que decirle al pequeño ahorrador, al pequeño inversor, al pequeño accionista, al pequeño propietario? No sé, cuéntanos. Que tenga mucha calma, que se olviden de los que están anunciando el apocalipsis, que son los mismos que en el año 2008 te dijeron que no había ningún riesgo y que te dijeron en el año 2020 con el COVID que había que imprimir dinero y gastar como locos. Por lo tanto, incluso si lo piensas desde un punto de vista de 2008 o de 2020, ¿qué es lo que pasó después? Que las bolsas recuperaron y fueron a máximos históricos. Por lo tanto, no pienses en estos pocos meses en los que hay mucha volatilidad y muchas mentiras en los medios de comunicación del consenso, y hazle caso a la realidad del mercado que te demuestra que son oportunidades para comprar. Bueno, yo lo que tengo que decir a los lectores y a los telespectadores de Voz es que hagan caso a Daniel Lacalle
y que le sigan con atención. Es el hombre orquesta, está en todos los medios, sale en la tele, escribe, va a la radio, está donde se le llame, no rehuye un charco, los pisa todos. Así que estén pendientes de lo que tiene que decir don Daniel Lacalle. Daniel, muchísimas gracias y hasta la próxima. Seguro que te seguiremos molestando, ¿eh? Hasta la próxima, un fuerte abrazo.